La doctora Aido no la puede decir, doctora, ¿dónde la puedo encontrar? Porque hay varios sitios, pero antes vamos a escucharla hablándonos del tema del día de hoy. Bienvenida. Hola, buenos días, encantada. De verdad, un placer para mí que me hayan invitado y tomado en cuenta. Pues en el día de hoy vamos a hablar de lo que es cefalea. En palabras llanas, la cefalea es un dolor de cabeza. Pero no todos los dolores de cabeza, como habíamos planteado, son cefalea. Ya cuando hablamos de dolor de cabeza, tenemos que definir o ver qué tiempo tiene el paciente con el dolor de cabeza o con la cefalea, porque hay diferentes dolores de cabeza. La cefalea, como hoy es el día de la cefalea, se hizo el día para que las personas tomaran conciencia de que hay que investigar el por qué le duele la cabeza. Entonces, cuando hablamos de cefalea, hay un 50 o un 60% de la población a nivel mundial que en alguna vez en su vida ha tenido dolor de cabeza, y tenemos que ver qué tipo de dolor de cabeza tiene ese paciente. A la edad que comenzó, dónde le duele la cabeza, el tipo de dolor de cabeza de cefalea para nosotros poder trabajar con ese paciente. Entonces ahí viene la importancia. Usted dice e insiste en el tipo de dolor de cabeza. Claro. Muchas veces que hoy me duele desde aquí atrás, pero eso fue que dormí mal. No, que me duele fue tensión. Entonces a veces actuamos como nuestros autodoctores. Entonces, sí, claro, doctor, es importancia que usted se le recalque a nuestro público de que no todo dolor de cabeza debe pasar desapercibido. No, claro que no. Es lo que decía. Mira, cuando hablamos de dolor de cabeza, pueden ser dolores de cabeza que nosotros definimos como primarios o secundarios. Ya los primarios son dolor de cabeza que son una enfermedad por sí solas, como la persona sufre de la presión, sufre de la diabetes. El dolor de cabeza viene siendo una enfermedad. Ya cuando hablamos de dolor de cabeza secundario, que puede ser secundario a que no dormí bien, a la ingesta de alcohol, a que no comí bien, a diferentes causas, o me doy un golpe en la cabeza, o cuando solamente tenemos un proceso viral. Ya cuando hablamos de cefaleas primarias como enfermedad, son dolores de cabeza que son muy recurrentes. O sea, no es que me duele la cabeza un solo día y ya, y se me quita si yo descanso o como bien. Ya los dolores de cabeza tipo cefalea son dolores muy recurrentes, que el paciente tiene muchos días con dolor de cabeza casi diario, dolor de cabeza muy intenso, y hay que especificarle al paciente dónde te duele la cabeza, dónde te duele, si te duele un solo lado de la cabeza o te duele la cabeza completa, y el tipo de dolor, porque hay un tipo de dolor que puede ser punzante o un tipo de dolor opresivo. Yo no sé si tu madre te hizo alguna vez o te puso un cintillo muy apretado o una cola muy apretada y tú sientes como la opresión. Eso podría ser un dolor de cabeza. Si ese dolor de cabeza se acompaña de molestia de la luz, de molestia de los sonidos, de náuseas, de vómitos, entonces todo eso tenemos que investigar para saber qué tratamiento, qué debemos hacer con ese paciente. Usted menciona esos tipos de dolores de cabeza, desde punzante hasta quizás más intermitentes, pero ¿cuáles son las causas que detonan, aparte del cintillo? Esa causa la que sí me está diciendo, o sea, ese dolor de cabeza te está diciendo algo. Sí, claro. Como te había dicho al principio, el dolor de cabeza primario, podemos tener lo que es el dolor de cabeza por migraña, que la mayoría de las personas llegan diagnosticadas. Espérese, doctora. Entonces, el dolor de cabeza es uno, la migraña sería otro y la cefalea. Yo no te puedo explicar. Si yo te comienzo a explicar los diferentes tipos de dolor de cabeza, no vamos a terminar. ¿No? Es decir, que nosotros todos hemos dicho una cosa por otra. Sí, lo que pasa es que dentro de las cefaleas o dolor de cabeza primario están la migraña, está el dolor de cabeza tipo tensional y hay un dolor de cabeza que se llaman trigeminales también. Entonces, dentro de los dolores de cabeza está la migraña. Depende de lo que el paciente sienta, como te dije al principio. Normalmente la migraña tiene una característica. Es un dolor de cabeza hemicraneal, o sea, solamente te duele un lado de la cabeza. Y es un dolor de cabeza tipo punzante, que el paciente cuando se mueve le duele más la cabeza, o sea, aumenta la intensidad del dolor. Puede tener lo que nosotros llamamos como auras, que el paciente siente a veces bostezo, se antoja específicamente de una comida, y después comienza la fase dolorosa, que aumenta en intensidad de manera muy rápida. Entonces, ya cuando hablamos de ese tipo de dolor de cabeza, que es la migraña, pero normalmente a cualquier persona que le duele la cabeza llega a la consulta y te dice, yo tengo migraña, ¿quién te la diagnosticó? No, la vecina me dijo que yo tenía migraña. Entonces tú dices, pero no, o sea, tú tienes que saber la característica del dolor. Por eso es muy importante que el paciente sepa que los dolores de cabeza en ningún contexto son normales. Lo normal es que a la persona no le duela la cabeza. Qué bueno que usted hace, y debería repetírselo, o sea, es que damos el dolor de cabeza como es como tomar, eso es normal, es una gripe, como con la gripe, es un dolor de cabeza que se me quita ahorita. Un dolor de cabecita, o sea, una de las principales causas de consulta a un neurólogo son los dolores de cabeza, pero estamos hablando de que el paciente tiene años
con un dolorcito de cabeza normal que me da 2 o 3 o 4 veces a la semana, pero se me quita. Pero últimamente el dolor de cabeza ha aumentado o se ha intensificado o es más frecuente. Entonces, en este momento voy al neurólogo o a su médico de cabecera. Entonces, es muy importante entonces tú saber que no es normal. O sea, que tú tienes que investigar el por qué te duele la cabeza. Y si en dado caso son por un estilo de vida un poquito alborotado, también eso ayuda a mejorar los dolores de cabeza. Entonces, hay que identificar qué tipo de dolor de cabeza para nosotros poder tener un tratamiento adecuado y ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con dolor de cabeza comienzan a los 20, 30 años, que es una edad productiva. Entonces, los dolores de cabeza vienen siendo la 6ª causa de incapacidad a nivel mundial. O sea, los pacientes dejan de ir a trabajar porque tienen un dolor de cabeza muy intenso. Entonces, eso representa gastos económicos para la empresa, para el paciente, para todo, o sea, para toda la economía. Entonces, eso, que los pacientes tienen que saber y entender que no todos los dolores de cabeza son dolorcitos de cabeza, que no va a pasar nada. Ay, qué bueno que usted lo explica así tan llano, tan claro, señores. Es que no nos debemos quedar en casa ni tranquilos ante ese dolor de cabeza recurrente. Y yo me pregunto si quizás el estar como que en esta paz es un dolor de cabeza y después resolvemos, es también por el acceso a los medicamentos que nos mejoran en lo inmediato y que están a fácil alcance de cualquier persona. Claro, en nuestro país hay un tema de que tú vas a la farmacia y le dices al farmacéutico, me duele la cabeza, y lo primero que te va a pasar es un antimigrañoso, que no es lo ideal, porque hay un truco. Los dolores de cabeza, mientras más medicamentos tú tomas, a veces aumenta la intensidad del dolor de cabeza y es más difícil manejar. Y siempre le digo a los pacientes también igual, que van donde ya han tomado la farmacia completa de medicamentos, pero cuando van donde ti no se mejora, entonces el costo del tratamiento va aumentando. Porque a veces nosotros no solamente ofrecemos pastillas para quitar el dolor, se ofrece un tratamiento de prevención, se ofrecen otras alternativas que tal vez son un poquito más costosas que simplemente un antimigrañoso. Entonces, el paciente se va haciendo como resistente a ciertos medicamentos por el comprar así. Voy a la farmacia, en vez de darte un acetaminofén, te dan un antimigrañoso que tiene otros componentes, entonces el paciente, no, yo bebía tal cosa y ya yo me lo bebo cada 8 horas y no me hace absolutamente nada. Entonces vamos poniendo peor el problema. Hay un punto muy común, creo que no solamente del dominicano, sino quizás del paciente latino en general, y es que cuando tiene ya sea el dolor de cabeza o cualquier otro padecimiento, vamos al médico Google a ver qué me dice, y después llegamos donde ustedes los especialistas. Yo tengo esto, doctora, ¿le pasa? Sí, yo creo que lo primero, como te dije anteriormente, todos se diagnostican por migraña, o sea, no todo es migraña, señores. Ni todo es un tumor. No, y ni todo es un tumor, y sí tenemos un líquido en la cabeza, no se supone que tengas que sentirlo, pero entonces el problema de que ponemos los síntomas en algo, o que copiamos que la vecina, el hermano o el tío tiene dolor de cabeza y tiene un tipo de dolor de cabeza, no significa que es lo mismo, no se maneja igual. O sea, te mencioné ahorita que los dolores de cabeza se tratan de diferentes maneras, con tratamiento preventivo, con tratamiento abortivo del dolor, donde se le enseña al paciente no solamente a que se tome medicamentos cuando le duele la cabeza, sino que haga cambios en su estilo de vida que ayuden a mejorar el dolor de cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Hay ciertos alimentos que causan o aumentan el riesgo de dolor de cabeza. El ser sedentario, el no hacer ejercicio, aumenta el riesgo de dolor de cabeza. La obesidad, el comer mal, el dormir mal. Entonces, cuando yo hablo de que yo me concentro siempre en la parte de dormir, le pregunto al paciente, ¿a qué hora te acuestas? Me acuesto a las 9 de la noche. ¿Te duermes a las 9 de la noche? No, porque yo duro 3 horas dando vueltas, entonces me vengo a dormir y me levanto, voy a orinar y vuelvo y duro mucho tiempo para dormir. Entonces eso no es un sueño saludable, no es un sueño adecuado. Entonces se le dice al paciente, mira, tienes que dormir tantas horas. Después de los 25 años, con 7 o 8 horas de un sueño saludable, está bien, okay, no hay que dormir 12, 14 horas como cuando uno era un poquito más joven. Y las siestas no son de 2 horas, de 3 horas, son de 20 minutos, 15 minutos. O sea, no pasarse la tarde entera durmiendo. Entonces, porque eso aumenta el riesgo de dolor de cabeza. Los alimentos, sobre todo el vino tinto, que tiene un componente junto con la uva que te aumenta el dolor de cabeza. Hay que identificar también, yo le pregunto, ejemplo, si tomas alcohol,
cuando tomas alcohol, te da la resaca dentro de las horas que estás despierto o te da el otro día. Entonces hay una diferencia de una resaca, de un dolor de cabeza por resaca al otro día y un dolor de cabeza con activación de la migraña al momento que estás tomando alcohol. Entonces, todo eso se le tiene que enseñar al paciente, porque yo no hago nada con recetar algo, que tú salgas por esa puerta y yo no sé qué tú haces. Entonces, es educar, sobre todo para la parte de que el paciente conozca cuál es su dolor de cabeza y cuáles son sus detonantes. Conocerse, esa parte de interiorizar, en este momento sí, en este momento no. Y hablando de conocerse y también de conocer esas enfermedades que son familiares, me ha tocado compartir y nos comentaban, que mi madre sufre de migraña y yo sufro de migraña por eso, automáticamente. ¿Eso se da? ¿Es cierto que sería por eso? Sí, hay descritos que sí, que genéticamente se puede pasar, sobre todo familiares de primera línea, madre, hermanos, abuelos, puede pasar. Pero no necesariamente que yo como madre tenga migraña y que mi hijo o mi hija vaya a tener una migraña, no necesariamente. Vuelvo y digo, ahora mismo estamos viviendo en un mundo muy acelerado, en que todo nos estresa, sobre todo a las mujeres, en que tenemos muchas cosas que hacer y eso aumenta el riesgo de que te pueda aumentar. Aparte de que neurofisiológicamente pasan muchísimas cosas que pueden aumentar, que hacen que una persona sea más predisponente que otra a tener un dolor de cabeza. Yo quiero retomar el tema de los medicamentos. Por el abuso que se hace de los mismos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando usted lo mencionaba en general de que vamos y nos dan, pero ese hecho o qué peligro resulta de que tú seas hipertenso y te tomes un medicamento que quizás tú entiendas que es para la migraña y que es de otra persona y que porque a él le funcionó, me lo estoy tomando. Sí, mira, como te dije anteriormente, cuando llega un paciente a la consulta, tú tienes que evaluar el tipo de paciente que tú tienes enfrente, si es mujer, si es hombre, la edad, la parte del sueño, la parte de la alimentación, la parte del peso, de si es sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden alterarte el sueño. Si tú no duermes, entonces te doy un medicamento que te altere el sueño, voy a causarte más problemas. Hay medicamentos que te quitan el apetito. Si tú eres muy delgado, entonces no vamos a comer. Entonces, igual que ya los medicamentos para el dolor, hay medicamentos para el dolor que probablemente no tengan tanta asequibilidad para el paciente, o sea, para que vaya por el counter a pedirlo, porque son medicamentos muy específicos, pero de esos medicamentos vienen con una advertencia. No puedes manejar, o si tienes problemas cardíacos como que tienes un marcapaso, un bloqueo, una hipertensión, te aumentan el riesgo de hacer otros eventos. Entonces, por favor, no lo hagan. O sea, no porque el medicamento a tu vecino, a tu hermana, a tu madre, ejemplo, si de verdad tiene migraña a las dos, lo que le funciona a ella probablemente no te va a funcionar a ti. Porque el tratamiento se basa en tus necesidades y en lo que tú necesitas hacer. Es decir, que es un tratamiento personalizado. Totalmente. Igual que si a ti, yo le digo a los pacientes, vamos a hacer un diario. O sea, hoy tú me vas a apuntar, te duele la cabeza, vamos a apuntar todo lo que comiste. Y probablemente un queso a mí me detona el dolor de cabeza, pero tú te comes el mismo queso y no te pasa nada. Entonces, hay ciertas cosas, a veces el chocolate puede aumentar el riesgo. No es que no coman chocolate, por favor. O sea, pero todo en exceso hace daño. Entonces, si ya sabes que tienes migraña y identificaste lo que puede darte el proceso, entonces es mejor y es más controlable. Hay una de las preguntas que nos escribieron que va directamente al tema niños. Okay. Cuando el dolor de cabeza en mi niño tiene que llamarme la atención. Y esto, cuando leíamos, recordé un caso también muy cercano de un niño de 10 años y la familia estaba consciente de que le dolía la cabeza, pero ellos no tenían tiempo para llevarlo al especialista. Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser en un niño? Hay no solamente en los niños, sobre todo porque los niños a veces no saben expresar. Yo tengo una anécdota con mi hijo que me dice, mami, me duele la cabeza. Y yo, ¿dónde te duele la cabeza? Aquí. Era que él no podía decirme. Sí, perdón. Entender.
Perdón. Entonces, hay banderas rojas del dolor de cabeza. Las banderas rojas son el dolor de cabeza es diferente a lo que anteriormente te haya dado. En los niños puede haber somnolencia, o sea, que él se pueda quedar dormido, que cambie de comportamiento, que se maree, que vomite, que el dolor de cabeza sea muy frecuente, sea muy intenso. Sí tengo casos de niños que él comenzó con un dolor de cabeza, con mareos, pues no, que medicarlo con acetaminofén. Cuando se le hace una tomografía sí tiene una lesión tumoral. Entonces es evaluar y ver si hay un cambio en el comportamiento, si aparte del dolor de cabeza que sea tan intenso, el paciente te dice que pierde la visión, que no está viendo, que tiene mareos, que tiene náuseas, que siempre quiere estar dormido, hay una pérdida de peso. Entonces hay banderas rojas que te causan y te llaman la atención. Porque si el paciente tiene gripe o el niño tiene una gripe, una fiebrecita, dentro de esto puede estar el dolor de cabeza. Pero si en el contexto de que no tiene nada que te justifique el dolor de cabeza, entonces sí tenemos que investigar. Aunque ahora mismo hay que ver también, ejemplo, en las niñas, en qué momento desarrollan. Porque estamos desarrollando un poquito más temprano, 12, 11 años. Y normalmente podemos encontrar pacientes debutando con migraña al momento de tener su primera menstruación. Es decir, y todo se resume a esa observación, a ese yo me conozco si soy adulto, pero si es mi hijo tengo que estar pendiente a conocer cómo reacciona. Claro que sí. Es que los niños, yo tengo una teoría de vida, los niños normalmente no dicen mentiras. A menos que no quieran ir al colegio, porque a veces te dice, mi hijo se levanta todos los días con un dolor diferente. Me duele una muela, me duele la barriga, me duele un dedo. Pero tú tienes que estar atento en que si hay un cambio de comportamiento, porque me duele la barriga, me duele la cabeza, pero yo ando brincando y no tengo ningún otro síntoma. Vemos. Uh-huh. Pero si hay algo que te llama la atención y ya es muy recurrente que el niño te diga, mami, me duele la cabeza, o no puedo ver, o vomita, o cambia el comportamiento de que era un niño alegre y llega un momento en que, pues que no, entonces hay que ver qué está pasando. O sea, hay que prestar atención. Los niños no siempre mienten, normalmente dicen la verdad, o sea, que presten atención. Y también ver si es una niña, ejemplo, en qué edad de desarrollo está, que si desarrollo reciente, puede ser que sí esté debutando con una cefalea primaria. Y dentro de las migrañas hay una migraña que se relaciona directamente con la menstruación. Esa era la próxima pregunta. ¿Por qué la menstruación siempre tiene que estar con dolor de cabeza? Siempre. En la mayoría de los casos. No a todos. Entonces hay una migraña catamenial. Se llama migraña catamenial y se relaciona directamente con la menstruación. Te da justo cuando te va a llegar la menstruación o en el proceso de la menstruación, solamente en ese periodo del mes. Entonces, tú tienes que preguntarle al paciente, ¿te da dolor? ¿Cuándo te da dolor de cabeza? Cuando me vaya a la menstruación, doctora. Entonces, eso es una migraña catamenial que se tiene que manejar. No es normal con la menstruación. Es normal con la persona que le da, pero no a todas las mujeres le da migraña catamenial. Entonces hay que identificarlo. Personas atentas y que se están identificando con ese dolor de cabeza, porque entiendo que es algo tan común. Entonces, ¿dónde usted brinda sus servicios? Para los que van al trabajo, los que se tienen que enseñar, apúntenlo. Bueno, aquí en Santiago estoy en NeuroInc, lunes, martes, miércoles y jueves, en las tardes, desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, por cita. Así que llamen al 809-241-0001. En las mañanas estoy en Clínica Corominas, en la 7ª planta, en la torre principal, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y voy un día a la semana a Tamboril, en Semsavid, y eso es por cita también allá. O sea que esos dos son por cita. ¿Tiene horario para todos? Sí, trabajamos mucho. Y ahora ustedes quédense ahí por lo siguiente, el café, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar del café, los dolores de cabeza, que si se lo quita a algunos y que si a otros les da dolor de cabeza. Sí. ¿Cuál es la realidad? Mira, el dolor de cabeza por falta y por exceso de café existe. Es uno de los dolores de cabeza secundarios. Te dije al principio que si comenzamos a hablar de los tipos de dolor de cabeza no vamos a terminar nunca porque hay una lista muy grande. Pero espérense, no se vayan después de este programa a Google. Vayan donde la doctora porque claro. Si no, ¿de que cuál será el que yo tengo? Entonces, mira, el exceso de café aumenta la incidencia del dolor de cabeza porque es un activador del sistema nervioso central. Es un excitador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros no tomamos tacitas de café. O sea, tú en la mañana te sirves un pozuelo de café de chocolate que viene 3 tazas de café, te lo bebes y te bebes varias tazas de café al día. Entonces, ¿qué se le dice? No más de 3 tazas de café al día, pero café, pozuelo, tacitas, café, de gente decente que levanta el dedito y todo eso. Ya el exceso de café, ya cuando el paciente toma mucho café al día o toma mucha cafeína, Red Bull, perdón, estoy diciendo marcas, pero sí, la más bebidas conocida, energizantes. Bebidas energizantes,
también da dolor de cabeza. Entonces, a esos pacientes hay que ir disminuyéndole la ingesta de café. O sea, no es de que me duele la cabeza por exceso de café, voy a dejar de beber café porque entonces te va a dar un dolor de cabeza por falta de café. Entonces, es paulatinamente vamos reduciendo la intensidad, la cantidad, y entonces ahí ayudamos al paciente a mejorar el dolor de cabeza. Aquí nos estamos riendo porque cuando usted mencionó las 3 tazas de café y le combinó las bebidas energizantes, yo creo que aquí todo el mundo levantó la mano por ahí detrás de cámara. Entonces, ¿y qué pasa también? Porque el dominicano, uno de nuestros cardiólogos que nos visita siempre dice, y lo que pasa con el dominicano, que tampoco solamente toma café, toma un melado, le echa 3 cucharadas de azúcar, entonces el azúcar también exacerba a veces el tema de los dolores de cabeza. Pongo el ejemplo siempre de los niños. O sea, tú le dices a un niño, tú le das un chocolate al niño y el niño comienza energía. Es lo mismo pasa con el azúcar, y volvemos a hablar de los hábitos alimenticios, son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar un medicamento maravilloso que te va a ayudar a mejorar los dolores de cabeza, a disminuir la frecuencia, a disminuir la intensidad. Pero si tú no me haces actividad física, si tú no me comes de manera saludable, no es que un día más que otro no te como un chicharrón, que es buenísimo, sino de que trates de que la mayoría de tus comidas sean saludables. Y no estoy hablando de pechuga con pechuga hervida con ensalada, sino de saber comer, o sea, aprender a comer. Entonces, eso disminuye el costo de medicamentos, el costo de ir a darse algún tipo de terapias. Entonces, vamos a enseñar, vamos a educar a que no siempre solamente pastillas o Google, lo que te diga que te vayas a tomar, es lo que tú tienes que hacer. Entonces, es cambiar tus hábitos alimenticios, disminuir la ingesta de azúcares, disminuir la ingesta de algunos carbohidratos. Los carbohidratos no son malos, sino es aprender a saber qué tipos de carbohidratos son buenos y cuándo comerlos, y hacer algún tipo. Yo siempre enfatizo, el ejercicio es excelente, antidepresivo, excelente ayuda para mejorar miles de cosas, desde la presión, la diabetes, o sea, muchísimas cosas, y los dolores de cabeza. Entonces, hacer ejercicio es muy importante dentro de todo, y la alimentación. Llévense de los expertos, señores, que eso es lo que hay que hacer. Sí, a ver si me da tiempo a hacer estas 2 últimas preguntas, que no se nos quede entre tantas otras. El tema ya de un paciente migrañoso, y con esto me identifico, y lo comentábamos antes de salir al aire con otros pacientes migrañosos. ¿Qué pasa con ese acomodarse a que no, yo quiero esperar que tener el pico de la crisis para medicarme, para que el cuerpo no se me acostumbre al medicamento? No, mira, nosotros dividimos el tratamiento para el dolor de cabeza en dos partes. Un tratamiento preventivo del dolor, que va a ayudarte a disminuir y a la intensidad del dolor de cabeza y la frecuencia con que te da el dolor de cabeza. Y un tratamiento abortivo del dolor, en que yo te enseño a tomar el medicamento. Porque no es que tú vas a tomar medicamento como si te estuviera tomando una menta, o sea, cada cierto tiempo, que a veces tú vas y llega el paciente, cada 6 horas tómese esto, o sea, no es así. Entonces, si tú no vas en el momento que comienzas a identificar que te está doliendo la cabeza de manera recurrente, entonces al final los medicamentos que pueden ser un poquito menos costosos, más asequibles, no te van a ayudar, porque vas a aumentar la intensidad del dolor y el tiempo que tienes con el dolor. Entonces va a venir medicamentos más caros. Nosotros utilizamos Botox, no solamente para estética, el Botox se utiliza también como tratamiento para el dolor de cabeza, pero imagínate tú el costo del Botox. O sea, nosotros utilizamos de 100 unidades y eso cuesta. Entonces, y no te dura el efecto todo el tiempo, te dura el efecto 3 y 4 meses, entonces el paciente va a volver otra vez y no cambia un estilo de vida. Entonces, no es recomendable que dures muchos años con dolor de cabeza, sino que cuando identifiques que el dolor de cabeza es muy recurrente, entonces tienes que asistir a un neurólogo. Lo ideal a un neurólogo, normalmente van al médico familiar, a cualquier médico que... Entonces después, por último, van al neurólogo. Entonces eso siempre ha sido un tema. Y hay que aprovechar que en República Dominicana podemos ir directamente al especialista. Claro. O sea, ¿te duele la cabeza? Al neurólogo. Mira, tengo pacientes que vienen desde Estados Unidos a consulta. O sea, para ellos es más fácil coger un vuelo, venir a mi consulta, irse y volver otra vez a la... Que agotar el proceso de medicina primaria que para en Estados llegar Unidos. A un neurólogo tú tienes que pasar por medicina general, medicina familiar, un médico internista, y el médico internista decide si tú necesitas ir a un neurólogo. Entonces es un poquito
problemático. La doctora hablaba de que el paciente que no se medica como correctamente siempre tiene que volver, pero como nosotros queremos que ella sí vuelva, aquí ya saludando, las demás preguntas las vamos a dejar para esa próxima ocasión. Doctora, Claro que muchísimas sí. gracias por acompañarnos. Yo estoy segura que hoy todo el mundo estaba así que súper atento, y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía, y a NeuroInc también por permitirnos que la doctora nos acompañara por aquí. Será hasta mañana con otro Saludando.